En esta oportunidad voy a hablar de Emanuel Mamana, jugador argentino nacido el 10 de febrero de 1996 y actualmente se encuentra jugando en el Zenit, equipo de Rusia, y un jugador que estaba siendo muy tenido en cuenta en la selección argentina en el último tiempo antes de que pase lo que pase, ya lo voy a comentar en unos minutos. Había jugado en la selección argentina en categorías juveniles y era un jugador que tenía potencial. Primero había destacado en el Olympique de Lyon y luego en el Zenit también estaba dando un buen rendimiento y estuvo a punto de ir a Rusia 2018 porque Sampaoli lo tenía muy en cuenta para la selección argentina. Pero lamentablemente para él sufrió varias lesiones graves que lo dejaron fuera del Mundial. En el último tiempo no viene jugando mucho porque ha tenido problemas de lesiones y eso claramente perjudicó su carrera. Momana podemos decir que es un jugador que es un central que puede llegar a jugar de lateral derecho en una línea de tres defensores. Podría jugar tranquilamente de stopper por la derecha. Eso yo creo que era lo que quería Sampaoli de principio con Mamana. Y seguramente si Sampaoli en el Mundial, cuando apostó por una línea de tres defensores, estando Mamana seguramente hubiera apostado por él. Pero finalmente no fue así. Mamana podemos decir que es un jugador que tiene buena salida, que es un jugador que va bien al corte y que es un jugador que no se desordena mucho para posicionarse. Aún así yo creo que no es tan buen jugador como se dice. En River Plate, cuando debutó, que fue en el 2014, hasta el 2016 que estuvo, fue un jugador bastante irregular. Es cierto que muchas veces cuando él jugó en River, especialmente su último año, River ya había bajado el nivel, porque cuando estuvo el mejor River, en esa etapa donde estuvo él, fue 2014, un poquito 2015, y él no participó demasiado. Sí que es cierto que algunos partidos, especialmente en el 2015, jugó de lateral derecho, pero yo creo que tuvo un par de errores, especialmente defensivos, porque para mí de lateral derecho no es un jugador, creo que para esa posición. También jugó la final de la Copa Sudamericana, partido de ida contra Atlético Nacional, aquel 3 de diciembre de 2014 jugó de lateral derecho, pero más allá de esas pocas excepciones, casi siempre ha estado de central y realmente en River ha tenido bastantes problemas. Es cierto que River ha tenido problemas colectivos, por ejemplo, segunda parte del año 2015, parte del año 2016 y él ha estado perjudicado, pero no se veía un Mamana que parecía que podría llegar a ser una gran promesa. Y en el Olympique de Lyon cuando se fue, ahí empezó a demostrar un muy buen nivel, empezó a ser un Mamana diferente, un contexto diferente ya en la liga francesa, demostró un muy buen nivel y después se fue al Zenit y a partir de ahí también seguía demostrando un muy buen nivel y Sampaoli cuando llegó a la selección argentina lo convocó y es más, él ya había estado en el Sudamericano Sub-20 del año 2015 que Argentina había ganado aquel Sudamericano, luego jugó el Mundial Sub-20 en el año 2015 con la selección argentina, también jugó Sudamericano Sub-17, jugó el Mundial Sub-17 en el año 2013 y es un jugador que ya tiene experiencia lo que serían en categorías juveniles de la selección argentina y es un jugador polifuncional, es decir, te puedes jugar de central en una línea de cuatro defensores, podría llegar a jugar de lateral derecho, pero insisto que a mí no me gusta demasiado esa opción, y podría llegar a jugar de central en una línea de tres, por ejemplo, de stopper por la derecha. Pero realmente es un jugador que la va a tener muy complicada para regresar a una selección argentina. Es cierto que tiene una muy buena edad, 24 años, pues no estamos hablando de un jugador ya de 30, no. 24 años es una muy buena edad, pero el problema que hay es que en la selección argentina hay mucha competencia en ese puesto de centrales, es decir, hay muchos jugadores que podrían jugar en posiciones que son dos, es decir, estamos hablando del central, marcador central derecho y marcador central izquierdo. Y está Otamendi, está Pesela, Foyt puede jugar en esa posición, Nehuen Pérez, Valerdi, Martínez Cuarta, Palomino, incluso Lisandro Martínez, que naturalmente es marcador central, entonces la tiene muy complicada. Y realmente, además de tenerla muy complicada, porque en ese puesto hay mucha competencia en la selección argentina, algo que tiene complicado es en su propio club volver a ser un jugador importante, porque como viene arrastrando varias lesiones en el último tiempo, y lesiones de gravedad, es difícil que vuelva a tener minutos. Hay que ver cómo reacciona su físico en cuanto a la falta de minutos y a la falta de ritmo futbolístico. Realmente yo creo que es un jugador bueno. Es interesante, diría que sí, pero no es de estos jugadores que digo que puede llegar a ser un crack o puede llegar a ser un jugadorazo como lo hago en la mayoría de los jugadores argentinos. Que eso no quiere decir que sea malo, es buen jugador. Pero sí que me parece que hay mejores opciones para una selección argentina. Y además, insisto, está muy condicionado porque todas las lesiones que viene teniendo lo están perjudicando claramente. Y alguien me va a decir, no, entonces está hablando porque, claro, lo poco que viste no pudo demostrar mucho si se lesionó.
Y es cierto, tampoco pudo demostrar demasiado, pero si no se hubiese lesionado, posiblemente diría lo mismo en cuanto a su rendimiento. A lo mejor no, a lo mejor quizás de repente se mejora y se convierte en un jugador de los mejores del mundo, quién sabe. Pero realmente yo en cuanto a potencial no lo veo un jugador que pueda ser de los mejores en su puesto. Simplemente me parece un buen jugador. Así que esta es mi opinión de Emanuel Mamana. Si querés opinar, si querés comentar de este jugador, ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego.